Bienvenidos esta semana especial de dengue. Hoy tenemos a la doctora Marina Eslago. Ella es la jefa del Servicio de Enfermedades Raras y Errores Congénitos del Metabolismo, que les cuento hace poco que tiene jerarquía de servicios. Así que felicitaciones, Marina, muy merecido. Hace muchos años que la doctora Eslago trabaja en el hospital con estas enfermedades, es nuestro referente al respecto, así que estamos todos muy contentos de que ahora hace un servicio. Bueno, Marina nos va a traer un paciente, por supuesto, complejo, como no puede ser de otra manera, que tiene mucho pensamiento clínico, así que bueno, los invito a hacer todo este recorrido con ella que vamos a aprender un montón. Bueno, buenos días, muchas gracias. Y bueno, es el lugar que encontré después ya de grande, ¿no? Y me quedo acá. Así que agradezco a todos. La presentación tiene un nombre un poco sugestivo, después vamos a ver al final por qué se nos ocurrió este nombre. En el servicio tenemos ahora nombrada a Marianela Mayer como médica de planta, recientemente nombrada, y somos una rama que apareció como un pequeño consultorio dentro del servicio de genética, y bueno, ya este año logramos darle una jerarquía distinta, más que nada para poder trabajar mejor, integrando los casos clínicos y poder trabajar, desarrollar este área, ¿sí? Bien, antes que nada, bueno, quiero agradecer a toda la comunidad del hospital, pero antes que todo a la familia de los pacientes. Son 2 pacientes hermanos, agradecemos a sus papás por la buena voluntad, a todo el equipo, puntualmente a la terapia intensiva, a la unidad 8, y a veces nos olvidamos, yo por lo personal, farmacia, que cumple un rol muy importante en nuestros pacientes, en el cuidado de nuestros pacientes, y en archivo el señor Pablo, que lo volvió un poco loco buscando los datos y acá tampoco los mencionamos a ver. Dentro de los consultores extranjeros hay 2, uno del grupo de Baylor, otro en Australia, la doctora Van der Berg, el doctor Josh Manor, que también nos han ayudado en resolución de estos casos. No hay conflicto de intereses y la privacidad. Vamos a presentar videos de uno de los casos clínicos, el paciente 2. No se tapa la cara porque es importante tener los datos de todo el movimiento del paciente. Tenemos autorización escrita, pero pedimos discreción, por favor. ¿Se me seca la cara? ¿Cómo vamos a desarrollar esta presentación? Una breve introducción, la presentación del caso clínico 1, la presentación del caso clínico 2, y por último, vamos a dar lugar a una discusión, comentarios, correcciones, etc. Bueno, para empezar como introducción, pueden, no sé, levantar la mano y la moderadora dirá cuándo podemos hacer un stop y hablar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de errores congénitos del metabolismo? Que es un grupo de enfermedades consideradas poco frecuentes, raras, son enfermedades huérfanas, tienen una clínica muy variada y sabemos que su diagnóstico también se complica, ¿sí? Esto es importante para después cuando vayamos andando los casos clínicos, ¿sí? La clasificación globalmente aceptada es en grandes moléculas, de acúmulo, lentas, crónicas, y metabolismo intermedio con grandes descompensaciones agudas, ¿sí? Donde también se incorporan, ¿sí?, los trastornos en producción y utilización de energía y las llamadas enfermedades mitocondriales. Fíjense cómo día a día, año a año, vamos sumando más patologías. Antes eran grupitos, cajitas, ahora tenemos directamente un círculo que se va abriendo, cual torta que se expande. Estos son los errores congénitos del metabolismo, los grupos y subgrupos. No hacen esta presentación, pero para saber la cantidad de nuevas entidades que vamos encontrando, ¿sí? Al día de hoy, más de 1500 enfermedades con subgrupos, etc. Todas estas tienen una causa genética. En su gran mayoría son recesivas, de herencia autosómico-recesiva. Hablamos también, como pediatras, del impacto que tiene en la familia encontrar un diagnóstico. Bien, ya hablé que son consideradas EPOC o enfermedades raras, están protegidas bajo ley nacional, y la incidencia global, si bien las EPOC o enfermedades raras es de 1 en 2000, cuando las tomamos globalmente vemos que la frecuencia es mayor, si no son tan raras como uno cree. Clínica muy variada. Lo importante de la presentación clínica es que más allá de la edad pediátrica, que presenta la mayoría de los casos en su debut, se puede presentar en cualquier edad y ser grave en cualquier edad, incluso dentro de la misma familia. Es decir, puede haber una variabilidad intrafamiliar en la clínica, ¿sí? Esto es importante también para lo que es, una vez que uno encuentra un paciente, poder estudiar a sus relativos biológicos. ¿Hasta ahí estamos?
Pasamos al primer caso clínico, que es un paciente que lamentablemente falleció y fue atendido en este hospital. El paciente de 15 meses presentó una primera internación de enero a marzo del 2018. ¿Sí? Hasta ese momento no tenía ningún antecedente patológico, no hay antecedentes patológicos familiares tampoco referidos, con enfermedades crónicas o neurológicas o degenerativas. En enero de 2018, en pleno estado de salud, presenta un cuadro febril con gingivoestomatitis importante que lo lleva a no poder alimentarse. ¿Por qué tengo tos? Perdón. No me toso. Bueno, miremos si seguimos. Por falta de alimentación correcta, concurre a una guardia donde constatan que necesitan internarlo para darle un tratamiento endovenoso, permanece en sala general en otro hospital, ¿sí? Por 10 días para su recuperación, y el niño comienza a complicar su cuadro clínico. Comienza con un cuadro de pancitopenia, un mal estado general progresivo, diarrea acuosa severa, depresión del sensorio y fiebre persistente. Entra a terapia intensiva, el diagnóstico principal en ese lugar fue de encefalitis, con todo este cortejo que ya les he comentado, y por complicaciones y para su estudio más exhaustivo es derivado a nuestro hospital. ¿Sí? Aquí ingresa el 22, estamos hablando que empezó los últimos días de enero, esto es importante para la resolución posterior. Fines de enero comienza con este cuadro de fiebre, gingivoestomatitis, empeoramiento, ingresa a nuestro hospital el 22 de febrero, y se va de alta en marzo, un mes después aproximadamente. El paciente ingresa, como les dije, gingivoestomatitis, fiebre, diarrea, pancitopenia y descompensación hemodinámica. Se hacen múltiples estudios, ahora voy a comentar algunos de los resultados, que hasta el momento no arrojaban un diagnóstico etiológico. ¿Alguien se está acordando del paciente? ¿Sí? Aparece una PCR positiva para herpes virus 6, se estudia dentro de los estudios está el fondo de ojos, que revela una palidez de papila inespecífica, y una punción, un estudio de médula ósea donde había ausencia de blastos, sí, obviamente el cortejo de la pancitopenia. Luego el servicio de hematología puede dar sus aportes. Con la doctora Basac. Bien. Bueno, el niño recibe tratamiento, transfusiones, tratamiento para su pancitopenia, antivirales, y se va de alta como diagnosticado con enfermedad sistémica por herpes virus 6, desnutrición aguda, gingivoestomatitis. Tenía también, esto también es importante, mucositis perianal, balanopostitis y la pancitopenia resuelta. Al ingreso hospitalario no tiene recuperación ad integrum de su aspecto neurológico. Tiene ataxia, con incoordinación de la marcha, y va recuperando parcialmente en el seguimiento ambulatorio, pero no recupera como hacía a los 15 meses que sí caminaba normalmente. Habíamos hablado de esto a los 15 meses, ¿sí? De marzo a julio, perdón. En julio presenta una segunda internación, ¿sí? Esta segunda internación se motiva por una regresión, reagudización, pérdida de pautas motoras, un sensorio irritable que después deprime un poco, la ataxia es progresiva, empeora su marcha, empeora la coordinación, aparecen movimientos anormales, distónicos, coreotetoides por momentos y apraxia ocular. El niño comenzó tropezándose hasta que pierde la marcha. Esto asociado a diarrea y una febrícula que luego fue fiebre. O sea, había una intercurrencia infecciosa también. Se hacen estudios múltiples sin llegar a un diagnóstico tampoco. Una de las posibilidades era una reagudización de la infección por herpes 6 y la otra un cuadro inmunomediado, ¿sí? Secundario a su primera infección o no. Se va de alta, o se asume inicialmente como encefalitis inmunomediada, se hace tratamiento con gamma globulina y presenta una mejoría parcial. Se va de alta, 21 del 7. El 23 del 7, 48 horas después, vuelve, no había perdido digamos, no había remitido la fiebre, presenta la ataxia, presenta movimientos anormales muy exacerbados y un cuadro que hasta parecía oxoclonus. Parece un cuadro oxoclonus, mioclonus por momentos, con esta apraxia ocular, por lo cual fue estudiado, además de todos los servicios ya mencionados, en el aspecto oncológico, para ver si no era un síndrome paraneoplásico. No se halló nada. Los estudios metabólicos de perfil de laboratorio general, ácidos orgánicos, acilcarnitinas, aminoácidos, sin alteraciones que justifiquen el cuadro. Lo mismo también estudiado por inmunología,
había sospecha y fue estudiado incluso, después les voy a comentar, genéticamente por el Servicio de Inmunología, en cuanto a panel de, digamos, en el aspecto de inmunodeficiencias o inmunocompromisos congénitos. ¿Sí? No se encuentra otra etiología, se indican cofactores a esta altura, cofactores pensando en algún trastorno metabólico energético, mitocondria, como les nombré al principio. Se inicia con ácido folínico, junto con el doctor Mazzola de neurología. En ese momento dijimos cuáles van a ser las prioridades, y luego con todo el cóctel que ustedes ya conocen, que incluye carnitina, biotina, etc. El niño rápidamente en 24 horas empeora y pasa a terapia intensiva. 29, o sea, del 23 al 29, pasa a terapia intensiva, compromiso multisistémico, llamaba mucho, no sé si está la gente de terapia acá, pero bueno, infecto, inmuno, a todos nos llamaba mucho la atención la importancia que tenía la mucositis. Tenía mucositis oral, también en cara, balanopostitis y perianal, muy, muy, muy grave, sin una etiología en contra. El estudio de médula ósea, vuelvo a decir, luego la doctora Basá, que el equipo seguramente comentarán, se habla de sideroblasto, aparece Emma,
Estoy silenciada. No me... Pero era un resumen, así que nadie perdió nada. Les comentaba que podía ser herencia autosómico recesiva en su mayoría y herencia mitocondrial a través de herencia materna, donde se hereda todo el material genético, pero no implica que se presente la enfermedad, ¿sí? Además, sí, ya estoy. Además, bueno, esto solamente para asustar un poco más en cuanto a cómo nos paramos frente a un paciente con esa sospecha, cuando no tenemos ningún otro dato orientador, qué decir a la familia, qué cosas pudiéramos haber hecho que no hicimos. Seguro se plantea un montón de cuestiones en esta situación, ¿no? Y acá había todo un equipo que estuvo pensando, ¿no? Entre todos pensamos mejor que solos, ¿no? Y tampoco logramos llegar a algo más concreto. Bien. Posteriormente, el servicio de inmunología, que está invitado, pero no sé si capaz está por Zoom, perfecto, pueden aportar también, comenta que de ese estudio que mandaron para hacer búsqueda de trastornos inmunológicos, no llegan a un diagnóstico, pero sí aparecen dos variantes, es decir, el paciente fallecido es heterocigota compuesto, el servicio de genética es notificado de esto también y puede aportar, para trastornos del gen POLG2, y que es eso, que tiene relación con enfermedades mitocondriales. Y hablé de la herencia recesiva. Una variante es probablemente patogénica, es decir, que puede condicionar la enfermedad, y la otra caracterizada como benigna. Estas son clasificaciones que son dinámicas, no es que seguro da esto, seguro no lo da. Pero bueno, esto ya era arrimarnos a una posibilidad. Teníamos la sospecha y aparece esto. Sí. Ahora, yo les digo, esto no aclara mucho tampoco. POLG o POLG es un gran espectro que puede dar muchas manifestaciones y que podría cerrar, pero no es característico lo que presentó este paciente. Buscábamos, nosotros vemos que en los menores hay gran hepatopatía, hay convulsiones, hipotonía, ataxia que muchos pacientes presentan, ¿sí? Y otras manifestaciones musculares, etc. A medida que el paciente es mayor, puede presentar más trastornos musculares y no tanta hepatopatía. Ahora, este paciente no tenía la hepatopatía, tenía esta evolución en brotes, y no progresiva. Se iba, mejoraba un poquito, volvió, empeoraba, mejoró un poquito, y finalmente fallece. No presentó epilepsia, fue estudiado, los electros no presentaban descargas comerciales, pero es lo que teníamos. Podríamos pensar que fuera eso. Eso estudiarse por servicio de genética junto con inmunología, y hasta ahí llegamos. Comentarios, aportes, críticas, correcciones. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bien. Seguimos entonces. Tuvimos otro recreo. Pasamos al paciente 2, que es hermano del paciente que comentamos previamente. El niño 2, niño L, nace, recuerden que el otro paciente falleció en octubre de 2018. Mamá embarazada, nace en mayo, este niño, ¿sí? Es hermano del primer caso clínico, niño T. Masculino de 2 años 8 meses, seguimiento pediátrico y genético por los antecedentes que ya mencioné. Tuvo bajo peso al nacer, pero después tuvo un desarrollo con controles normales, no había presentado intercurrencias relevantes. El 5 de febrero del 2022, también recuerden más o menos la fecha, se interna en el hospital de niños. ¿Por qué? Toma agüita. Toma agüita. Vadim. Isa. Toma agüita, despertate. Toma agüita. Dale, chupa. Y doctora tomó. Chupa. ¿Quién habla? ¿Escuchan? Isa. Se le dice, ¿por dónde habla? Silencio los micrófonos. Ya. Sí, ya tomé, ahí se escucha mejor. Bueno, habla la computadora y me dice que tome agua. Bueno, sigamos, chicos. Ataxia aguda para estudio, niños sin antecedentes personales,
importantes. Inició 24 horas antes de la internación un cuadro de dificultad en la marcha, progresivo, imposibilitaba la deambulación. Posteriormente, cuando reinterrogamos en la familia, la mamá decía, me hace acordar mucho al niño T. Hasta la carita, además, ¿no? Pero además el cuadro como había empezado. Tenía un antecedente de COVID positivo, clínica y nexo epidemiológico, alguna intercurrencia infecciosa previa. ¿Bien? Interna, laboratorios no relevantes, no había ninguna, en ese momento, por lo menos algo relevante mencionado. La neuroimagen normal, ambas tomografía y resonancia, una evaluación interdisciplinaria, incluyendo los servicios que ya mencioné. Toma agua, vieja. Toma agüita. Toma agua. ¿Qué está pasando ahí? Vos podés tener este. Bueno, eso está bien. Evaluaciones interdisciplinarias, el paciente tenía el seguimiento por su pediatra, por genética y algunos otros servicios a los cuales había derivado genética y pediatría para controles. No estaba oftalmología, hematología, pero hasta ese momento no había diagnóstico de patología que cambiara, digamos, los controles, ¿sí? Bueno, se interna ya en la unidad 8, queda internado desde esa fecha, desde febrero, dijimos, sí, desde el 5 de febrero, aproximadamente al mes, el 2 de marzo, lo conocemos, desde metabolismo, encontramos que tenía la hermandad con el niño T, que tenía el estudio de inmuno, que tenía el seguimiento por genética, todo lo que ya les comenté, y la sospecha de POLG 2, o POLG, no importa, con la sospecha de enfermedad mitocondrial no caracterizada. ¿Qué hicimos? Le bajamos, digamos, el cóctel polivitamínico, que no había tenido resultado en su hermano, pero era lo que podíamos hacer mientras siguiéramos pensando. ¿Qué podíamos hacer? No tenía infección por herpes 6, no tenía infección que justificara algo similar a lo que había pasado al hermano al inicio, al menos, salvo COVID, que estaba resuelto, ¿sí? Comenzamos con los cofactores, tiamina, biotina, carnitina, coenzima Q10, farmacia corriendo, trayéndonos todas los insumos. Y además, bueno, pedimos hacer desde nuestra especialidad, de nuevo, el perfil de ácidos orgánicos, aminoácidos, que su hermano había sido normal, pero bueno, puede pasar que nos dé alguna otra pista más, ¿sí? Ecografía, absolutamente todo de nuevo, ¿sí? Y aprovechamos las últimas posibilidades de tomar paneles para leucodistrofia, si bien no había antecedentes de leucodistrofia, la resonancia de este hermano era normal, y el final, la resonancia final de su hermano había dado alteración de sustancia blanca, pero no cumplía las características típicas de leucodistrofia. Pero ¿qué pasa? En este panel rápidamente se podía tener información sobre el POLG. Si este niño tenía o no las mismas variantes que su hermano, nos orientaba más. Clínicamente era parecido. Entonces, mandamos eso, ¿sí? Tiene una mejoría parcial y regresa en marzo, un mes después del inicio, ¿sí? Aproximadamente. Reporte del panel genético. ¿Qué esperan ustedes? ¿Tenemos diagnóstico? Si estamos acá, capaz que es más complicado, ¿no? No. Vemos las variantes. No se ve un poquito chiquitito, capaz. Nosotros le dijimos, digamos, a la gente esta, se hisopado, como salgan todos, se manda y dijimos, bueno, panel de leucodistrofia, es antecedente de estas dos variantes en el hermano. Busquen estas dos primero y después vemos. ¿Y qué aparece? Aparece solamente una variante detectada que tiene significado incierto. Tampoco era claramente patogénica. La otra no estaba. ¿Se puede haber escondido? Y esto no puede pasar, pero no, no. Entonces, otra vez estamos como en cero desde la genética, desde la caracterización de esta enfermedad mitocondrial. Pero seguimos abriendo el estudio, dice potencialmente positivo. Ah, mira vos. Bueno, ¿qué apareció? Y aparece el gen como enfermedad probable, alteración por el gen de CINE1. ¿Qué es el CINE1? Igual que están mirando ustedes, lo miramos nosotros. Puede dar distintos cuadros, principalmente ataxia espinocerebelosa, artrogriposis, distrofia muscular, miocardiopatía dilatada. Tachamos. Ahí la clínica sigue siendo soberana. No va. Entiendo, muchas gracias que nos hicieron el estudio, gracias por lo del POLG, otro dato más para tener, pero no tenemos diagnóstico etiológico de este paciente, ¿sí?
Entonces abrimos más. La lista, aparecen todas las variantes que aparecen en distintos genes que tienen que ver con probales leucodistróficas. ¿Y qué buscamos nosotras? Aquellas que o pueden ser dominantes, que son muy pocas, o aquellas que tienen que tener heterocigosis compuesta, es decir, gen de los dos lados, digamos, para hablar groseramente, pero genética, o bien que sea dominante. ¿Y qué aparece? Aparece uno repetitivo que es NAXD. Igual que el signo 1. Nosotros diciendo, bueno, ¿qué será NAXD? NAXD dice que puede estar asociado con una enfermedad autosómico recesiva, este chico es heterocigota compuesto, vamos del paciente 2, ¿sí? Con leucodistrofia, con inflamación, y vamos a buscar bibliografía al respecto. Estamos en el año 2019, que nació el hermanito, 2022, ¿sí? Bueno. Busquemos paper, publicaciones, quién es el que más sabe de esto, que nos diga si no, ¿qué hacemos? Bien. ¿Algún comentario hasta acá? No. Bueno, sigo sola y tomo agua. ¿Puedo revisar qué tiene de la muestra del hermano? Wait a minute. Sí, no, está buenísimo, no, está bueno. Porque la verdad es que el trabajo interdisciplina es maravilloso. Bueno, lástima que uno no obtiene siempre los resultados que quiere tener frente a un paciente, pero bueno. Encontramos 2019, paciente T, caso clínico 1, fallecido en el 2018. ¿No? Año 2019 se publica por primera vez esta enfermedad. La doctora Nicole van der Berg publica que la deficiencia asociada a las variantes patogénicas de este gen presentan enfermedades neurodegenerativas exacerbadas por fiebre. Así nos pusimos. Paramos los pelitos de punta y nos emociona, porque dice, bueno, ahí está. Acerco el micrófono, tomo agua, no voy a llorar, ni listo. Entonces, no, está bien, ustedes díganme, pues, no. 2019 publicado esto. Doctora van der Berg, good morning, we are from Argentina, y tenemos esta situación. Grupo de metabólicas que son como todas las especialidades de estos más enseguida contesta. Y nos contesta también este doctor, que es Joshua Manuel, y dice que hay una terapia con niacina, que él está por publicar, año 2022. ¿Y qué es esto? ¿Qué le pasa? ¿Por qué necesita la niacina? Vamos un poquito para atrás. Yo les había hablado de los errores congénitos del metabolismo, pequeñas moléculas de energía que se descompensan, que están bien y después se vuelve a descompensar. Se vuelve a descompensar, está bien, y en 2 minutos puede estar mal, después de nuevo bien, etcétera, que ya todos hemos tenido estos pacientes, y los pacientes que tienen grandes moléculas de acúmulo, algunas con tratamiento con terapia génica, otras con reemplazo enzimático, etcétera. Estas son tercera categoría. Es el reciclado de cofactores. Hay 3 o 4 enfermedades hasta la fecha, van a aparecer más. Entonces, es el reciclado del NAD que es necesario para que se cumpla todo el aprovechamiento de energía. Y se hace a través de distintas enzimas. Una de las enzimas es la que está afectada en esta enfermedad. Entonces, ¿qué dice el grupo este de Baylor y otros más? Démosle el precursor del NAD para que tenga y no necesite reciclarlo. La que use, que se pierda, no la tiene que reciclar y le damos. ¿Y qué es? La niacina, vitamina B3. Otra vez a farmacia y conseguimos niacina. ¿Qué hacemos con la niacina? ¿Se da o no se da? ¿Quién toma niacina normalmente? ¿La toma alguien? Porque la carnitina la toman en gimnasios. Ahí entramos también buscando, ustedes han medicado pacientes. Medicalo, decían desde Australia, desde Estados Unidos. Estamos a ciegas. ¿Sí? Hablando, sin otra experiencia, empezamos a pensar, decisión de medicar. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? ¿Alguien sabe algo de la niacina, nicotinamida, ribósido? Nosotros buscamos, llamamos a farmacia,
nos dijeron, bueno, conseguir se puede conseguir, la vitamina B3, buscamos en las páginas, voy a hacer propaganda gratis, en las páginas donde se compran estos cofactores, así como la Q10 sale que se vende para gimnasios, ¿dónde está la B3? ¿Qué puede dar? Puede dar reacciones, digamos, neurovegetativas excitatorias, rubor, taquicardia, si no la necesita el paciente más. Y si la necesita, estábamos frente a un paciente que salía de la internación de la unidad 8, apenas deambulaba, apenas se podía sostener sentado, y la madre y el padre decían, es igual que el otro nene. Bueno, obvio que sí. Entonces Marianela con su panza a cuestas en ese momento, se fue hasta, conseguimos un contacto con una farmacia que hizo un preparado magistral, casi de urgencia, el niño estaba ambulatorio. Bueno, explicando a la familia con un consentimiento inmediante, se lo medicó en el consultorio, se lo tuvo todo el día en el consultorio y nosotros monitoreo estricto. Un poco yo al final de las historias, control estricto. No pasó nada malo ese día. Entonces dijimos, bueno, sigamos. Al día siguiente la madre dice, ¿sabe que está mucho mejor? ¿Qué más bueno? Venga, vino a los 5 días. Bueno, con que no tenga nada malo, sigamos, vamos controlando y seguimos. Y ahora les voy a mostrar los videos, que por eso no pude compartir. Perdón. ¿Por qué no pasa? Este es día 0. Es el día que pasamos al consultorio médico. El papá lo tiene que sostener para que se quede sentado, se cansa, se cae. No puede jugar con nuestro kit. Esto es el día 7 de medicación. Perdón lo que está comiendo, yo sé que principio no venir. Día 7, no era mentira lo que decía mi mamá. Vuelvo a repetir que tenemos consentimiento para las imágenes y que como tenía distonía facial es importante también para el carita, por favor no difundir sin autorización. Ay, qué lindo la autor. Y acá el día 30. Pidiéndole que haga lo mismo que el día 0. Lo único que hicimos de cambio fue darle niacina. O sea, B3. Y ahora es un medicamento que no se puede hablar de alto o bajo costo, eso se pasa una billetera, ¿no? Lo que tiene uno, pero realmente los valores de las enfermedades raras es tu precio antitérmico. Sí, bien. Pero la vida uno le enseña a no entusiasmarse demasiado. Entonces, bueno, sigamos como estamos, controlémoslo, avisando a nuestros referentes, que son los que juntan casos, que son menos de 10 hasta ese momento, tampoco como toda una historia natural. A la fecha, no publicados no llegan a 20 con NAXD en el mundo. Entonces, sí, nos encanta que el paciente esté mejor, pero no sabemos qué puede pasar. Estamos hablando del 2022, ¿sí? Entonces, noviembre 2022, perdón, miren qué lindo está el parque del hospital. Inauguró el parque del hospital. Este año empezó la escuela, volvió a su jardín de infantes. Juega. Y esta es la última que tenemos, de octubre 2023, donde ya el padre me dijo venía a trabajar. El papá trabaja en albañilería. Pero me pareció que es muy significativo para mostrar su motricidad general y además que juega, digamos, es un niño que está integrado jugando, ¿sí? Bien. ¿Qué haríamos ahora? Un poco dijo ahí la doctora, tiró algunas ideas, porque hasta ahí, bueno, sí tiene esto. ¿Sí? La clínica para nosotros orientaba bastante a lo que había tenido el hermano,
por los reportes que hay, por esto de que el niño había tenido intercurrencias con fiebre, esta cuestión de las mucosas, se encontró que en esta enfermedad está relacionada con el calor. Las zonas de más calor requieren más reciclaje de la energía, incluso pacientes que no están rotados correctamente, como están enfermos críticamente, presentan en occipital las lesiones, como si fueran escalas muy profundas, que van, que a pesar de las curaciones, no son infecciosas, sino que el tejido no se puede regenerar. ¿Sí? La boca, la balanopostitis del primer niño era muy, muy llamativa también, y aún los especialistas no tenían data para decir, bueno, ¿por qué pasa como lo intentamos? ¿Sí? Entonces, alguna... Ya, yo te estábamos hablando del hermanito. ¿El primer? Sí. Si quieren comentar algo ahora. Bueno. Estas son las dos variantes que se habían encontrado de la NAXD en este paciente. Las dos dijimos significado incierto en el primer estudio que aparece. En la actualidad, haciendo revisión, ya ambas están caracterizadas como probablemente patogénicas. ¿Por qué se hace esto? En base también a la clínica y al reporte de casos. Con lo cual, también otra cuestión para ir desandando y darle a la clínica la importancia que tiene. Los estudios son fundamentales, pero el que maneja el estudio tiene que ser clínico. Tiene que estar orientado, no es mandar un genético, tiene esto o aquello. Ya lo sabemos todos, pero es importante recalcarlo, ¿no? Y desconfiar hasta de la propia zona. Bien, para finalizar, vuelvo a reiterar lo que siempre digo, esto ya lo conocen, el gran desafío diagnóstico que son los errores congénitos del metabolismo, la importancia, no lo tengo que decir acá porque tienen una alerta muy grande y constantemente estamos formándonos y actualizándonos en esto. La importancia siempre, sobre todo cuando tenemos estas enfermedades que están dentro de que son de las heredadas, donde el impacto de encontrar o diagnosticar correctamente a un paciente va a repercutir claramente en el asesoramiento y la información de toda la familia biológica, ¿sí? Incluirlas por más que no son tan frecuentes como otras, incluirlas dentro de los diagnósticos diferenciales, que les voy a hablar de la comunicación entre los especialistas y ver el paciente como un paciente y no como cada pedacito. Esto es lo que hicimos con el paciente 1, sobre todo, que fue crítico, y con el 2, cuando, bueno, vamos encontrando estos diagnósticos. Es muy importante revalorar al paciente que no tiene diagnóstico, aunque tenga una sospecha, pero que no cierra, revalorarlo internamente cada uno, para rechequear la información que hemos tenido. No buscando error del otro, si no lo estoy hablando en uno mismo. Uno puede estar sesgado. Fue por el gen, ya está. Y la verdad que tenemos muchas dificultades diagnósticas, acceso económico, etcétera, etcétera, etcétera. Las familias que a veces no quieren volver porque se acuerdan de lo mal que la pasaron con el otro niño, no por nosotros, sino por lo triste del desenlace. Entonces tenemos que insistir en rechecarnos nosotros. Consideremos siempre la evolución del cuadro clínico, las nuevas patologías. O sea, yo les mostré esa torta que se va expandiendo, todo el tiempo aparecen nuevas, y algunas, con suerte, gracias a Dios, pueden tener tratamiento, como pasó con esto, ¿no? Y obviamente el rescate de antecedentes personales y familiares, ¿sí? Y ante la confirmación diagnóstica de un paciente, buscar a la familia biológica, a los relativos biológicos, para poderlos estudiar también. Para finalizar, les voy a compartir el cumpleaños de 4 años. Ay, qué hambre, por favor. Cumplió 4 años. Y entonces esto, la verdad que nos llena de agradecimiento para la familia, para todo el equipo, y todos los pesares que tenemos se borran con esto. Muchas gracias, vuelvo a pedir perdón si hay omisiones, dificultades, errores, correcciones, queda abierto a discusión. Muchas gracias. Si alguien quiere decir algo, Nora.
No te hagas problema, vos ahí terminaste de acomodar las plantas, ¿verdad? Algunas sideroblásticas, congénitas o adquiridas. Pero también se puede ver en las mitocondriopatías, pero eso es indirecto. Entonces realmente nosotros no podemos jerarquizar. Si jerarquizamos cuando vemos en precursores eritroides vaporización citoplasmática, que nos puede hacer pensar sí en mitocondriopatías, como por ejemplo en Wilson. Y el otro dato, que cuando nosotros vimos el hermanito, después lo partimos en el seguimiento, que es interesante, es que el chico, si bien no tenía anemia, tenía reticulocitosis. O sea, que podíamos asumirlo como una anemia hemolítica compensada. La gente no tenía anemia, pero si no ve la historia, tenía 3-4% de reti sin otra causa. Entonces, si miramos para atrás, si nosotros pensamos en la posibilidad que piense el hematólogo en un proceso inmunológico, con un proceso intracorpuscular o una alteración de la hemoglobina. Entonces, ahora nos quedaría en claro que la alteración del NAD puede estar en relación con la vía glicolítica. Está bien, nosotros pedimos los estudios como enzimopatía. Sería interesante ver ahora, lo perdimos en el seguimiento, que tenga reticulocitos 0%. O sea, ese NAD participa de la glicólisis y en realidad el hematólogo cuando tiene un trastorno glicolítico va a pensar en un trastorno enzimático. No pensaría que a priori es un cofactor como el NAD. Vos me comentaste que tenías encontrado un segundo, o sea, un mes después, o 2 meses después de tratamiento, reticulocitos normales. No, el chico tuvo, después normaliza, pero no lo tenemos en un seguimiento longitudinal. O sea, un postero normalizado. nosotros tenemos varios controles de este paciente que tiene 2, 4, 2,6, 2,3, y tenemos en junio del 2023, y nada más, reticulocitos 1,5. Después no lo tenemos más en el seguimiento de este paciente. Pero persistía con reticulocitos. Es muy interesante. Pero en realidad no es pérdida glucolítica. Lo que es nada es cofactor. También tiene una falencia. Está relacionado con, a ver, el glóbulo rojo necesita energía, acá de la glucosa. ¿Está bien? Entonces, esto está relacionado. El NAD es un cofactor de un metabolismo cuya vía final va a un metabolismo energético. Entonces, esto es algo indirecto. Realmente pensarlo, bueno, nosotros ¿qué pensamos? En el contexto de un paciente, una hemoglobina normal con una reticulocitosis realmente tan leve, no es un paciente que uno pueda jerarquizar o pensar realmente la vida del nada. Cuando uno piensa en glicolítica, piensa en enzimopatías, más frecuente la piruvato quinasa. Una es que, por un lado, no estaba descrito, o sea, en el primer niño. En el segundo, recién ahora aparece esta posibilidad de alteración del beneficio de los factores, o sea, no están presentes como probablemente, digamos, causantes de patología, había que conocer, y sobre todo en el mato también conocían, pero no que hubiera un gen, sea de la casa de la primera que pudiera alterarse de la enfermedad. Por otro lado, sobre todo los datos que técnicamente para, por eso te decía, me parece interesante que cada especialidad pueda decir qué cosas le interesan y que no solo para el conjunto de parte se pueden sumar, porque va a aparecer la importancia de la alteración de esta vía en distintos tejidos. Claro, pero si uno correlaciona al hermano, el hermano se presenta para nosotros como una pancitopenia. El mecanismo de pensamiento es totalmente distinto. El hermano está depresionado totalmente. Tubular P6, nosotros lo pensamos la vía inmunológica. Por eso inmunología le solicita, bueno, estudio molecular, o sea, fuimos por esa vía o sea, ellos tienen alguna alteración mitocondrial y eso justifica un hallazgo para nosotros. No pensaría realmente en esta patología porque si yo tengo que pensar desde el hematológico voy a pensar la presencia de sideroblastia en anillo es sideroblástica congénita o adquirida, pero también entra el pensamiento de que cualquier alteración mitocondrial indirectamente, bueno, puede llegar a aparecer un sideroblastia en anillo, que no sería el hilo. Yo quiero aclarar que, digamos, no, cuando fallece el paciente 1, la impresión diagnóstica o probabilidad de mitocondriopatía no caracterizada, porque por suma de cuestiones no aparecieron ninguna patognomónica, ni en sideroblastia ni la retinosis pigmentaria ni con la resonancia en un estadio terminal son patognomónicos de enfermedad nicopatía, porque
En el pre-mortem todos tenemos fallos mitocondriales. O sea, morir significa que se acaban las mitocondrias. Entonces hay disminución, va a haber ácido láctico ante cualquier causa de muerte, salvo que sea absolutamente seguro. Eso por un lado. Por otro lado, no estaba descrita la patología cuando fallece el primer paciente. Es más, cuando uno busca, por eso agradecía al señor Pablo del archivo, que es un poco loco, buscando, bueno, ¿cuál pusimos como causa final de muerte, como certificado de la final? Fallo multiorgánico, algo específico. Paciente con una encefalitis progresiva hematizante, esos son todos términos sinónimos, no nos están dando de biología diagnóstica. Los pacientes, hasta donde nosotros sabemos, estas enfermedades poco frecuentes, y las frecuentes también pueden tener la misma carga genética y la insuficiencia genética. Y el niño 1, además, no era el primer tengo cuando llegó y lo conocimos en la terapia. En terapia seguramente está depresionado, en absolutamente. Y uno, lo más común es una sepsis, una inmunodeficiencia, sepsis, apendicitis, pero realmente no. Digamos, bueno, y ahora cierro la pregunta que me había hecho la doctora con respecto a las variantes. También, cuando voy a hacer la solución de género de inmunología, que la que nos habían enviado los estudios, hablamos de esto y la posibilidad de chequear en el estudio que se llevó para inmunología, por qué, de eso, si hubieran encontrado algo, sumando digo lo mismo, 2018, cuando una tema progresista, y sí aparecen las dos. Creo que para rescatar el concepto de todos es el paciente que no queda un diagnóstico muy claro la importancia de la biología molecular. O sea, cuando nosotros estamos pidiendo, que parece que estamos pidiendo más, entre comillas, secuenciar los exomas. Un paciente que no tiene una patología característica, fíjense cómo nos pudo llevar con este paciente, como dando cabos. Sí, yo lo que creo también, la forma de entrar a eso es también pienso que si se manda exomas, tiene información correcta. Si no se hubiera rechequeado, decir, bueno, trabajo de equipo, miren, aparece esto, y si alguien no sabe, encuentra el primer estudio que dice diagnóstico, así uno dice a la señora, mire, si van a hacer las articulaciones, va a ser la tropicosis, una distrofia de cuello. Pero no está así, o sea, ahí sí existe una cuestión por experiencia, y si no la tenemos, consultar a los que saben que están acá. Ella tiene razón. Guardar la fuente, digamos, guardar fuentes, si no tenemos en claro, y no sabemos a dónde va el estudio, esto de poder chequear, bueno, mandamos un estudio, hablemos, sentémonos, veamos, este estudio de apariencia indicadores que los psicólogos para mí es que la verdad, yo tampoco soy estudio. Lo con mentira. Los pacientes no tenían lo que dice, además no del pánico. Porque es lo que más se le pareció, bueno, ¿cómo iban a poder estudiar? Y hacían rápido y no para además también. Otra cosa, un paciente, no fue el caso de todos, pero un paciente uno, que está politransfundido, que está citopénico, hay la ADN en sangre, entonces también el hisopado, que nos gusta ayudar, puede ser también un buen recurso. Nos ha pasado con otros pacientes con patologías autoinmunes características, en la terapia pudimos hisopar una hematología, que este levantamiento de la también está mucho más capaz en algunos casos posteriores el aislamiento de un niño con un confundido o con frenos medulares importantes. Incluso una paciente que tenía una paciente que tenía un leucemia, un coincidencia, que provenía de Bolivia, que no era posible ir a la ADN de la sangre, que no hubiera pedido, como que se parece que su padre, y llegamos a la la gente discute de hablar No. No, bueno, no sé si alguien más en la sala tiene algún comentario. La verdad que el caso, Marina, lo contaste de una manera cautivadora. Es maravilloso, ¿no? Cuánta enseñanza, no tan solo de que hay especialidades que están muy por arriba del conocimiento de cualquiera, por algo en especialidad, por algo hematólogos que tienen un conocimiento muy específico, alguien que hace metabólica, y el trabajo en equipo siempre se muestra como lo transversal y lo que nos permite llegar
a los diagnósticos y tratamientos, sino que uno no puede, y esto no es una frase mía, por supuesto, uno no puede diagnosticar lo que no conoce. Estudiar todo el tiempo, todos los días, lo que tenemos que ver es lo que nos va a dar la clave, porque si no lo conocemos, no lo buscamos. A veces no existe. ¿Qué es lo que pasó? No estaba publicado. Pero bueno, volvió mi hermano, la importancia, ¿no? De buscar a los familiares. Tengo un hijo muerto por tal cosa y ahora hay otro hijo con algo parecido, hay que estudiarlo, ¿no? Creo que este Ateneo nos deja una cantidad de enseñanzas impresionantes. Gracias, Marina, por traerlo. Felicitaciones por todos los trabajos con estos chicos y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.